se siga cumpliendo aquí en esta tierra. Así que en esta mañana yo invito a esta predicadora internacional para que nos hable la palabra, para que nos edifique, y vamos a tener corazones muy atentos, oídos muy abiertos en esta mañana. Aleluya. Aquí hay como 20 Biblias encima. Bueno, gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Hay un pensamiento que toda la semana me ha perseguido y sé que es Dios, y es Tercera de Juan, el versículo 1. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y por qué me ha perseguido? Porque el primer paso para nuestra prosperidad financiera es un fuerte deseo de prosperar. Amén. Y he orado por eso. Y sé que Dios me ha insistido en eso. Hay un temor de prosperar. Amén. Hay temor. Hay gente que experimenta temor de prosperar como Dios quiere que prosperemos. Quizás usted diga, no, yo sí no tengo temor. Amén. Gloria a Dios. Pero, gracias. Pero lo primero para prosperar es un fuerte deseo, porque es el deseo de Dios. ¿Cuántos tienen aquí hijos? Y los que tenemos hijos, el fuerte deseo de un papá y una mamá responsables que aman a sus hijos, el fuerte deseo de un padre es que el hijo prospere. Entonces nuestro Padre es Dios y en Él hay un fuerte deseo de que nosotros prosperemos, pero la pregunta es ¿cuánto deseo de prosperar hay en nosotros? ¿Cuánto ánimo para prosperar? Y he orado mucho por la iglesia y le he dicho, Señor, que este deseo de prosperar conforme la Escritura nos enseña, porque no nos podemos salir del marco de la Escritura, sea como un fuego metido en los corazones. Usted debe experimentar un fuego de Dios por prosperar financieramente. Amén. Amén. Digan amén, que se vea ese fuego. Y los que están allí en casa también les doy la bienvenida, pero debe haber un fuerte deseo. ¿Saben? Hay gente que no quiere prosperar, no le interesa. Están conformes. Muchos ya pensionados no quieren más. Amén. No quiero más, quiero vivir de mi pensión, tranquilo. Y bueno, algunos también, los que dependen de una empresa, se quedan por muchos años ahí, en stand-by, con una mentalidad de pensionarse, y está bien por la pensión, yo no estoy en contra de eso, pero hay más que eso. Amén, hay más que eso. Y bueno, yo sé que esta enseñanza nos va a bendecir. Diga, esta enseñanza me va a bendecir y va a reprender el devorador, un devorador financiero. Amén, un devorador financiero. Yo, como les dije, no teníamos planeado con el pastor hablar de finanzas, pero realmente es algo que Dios nos está imponiendo, que lo hagamos. Y abra su corazón porque este es un tiempo muy especial. ¿Saben qué me impactó? Me impactó que yo hace 8 días, porque es algo que yo he visto, solos no vamos a poder contra lo que viene, contra la fuerza del mundo que es contrario. Hay un modelo económico del mundo que es contrario al modelo económico de Dios para la iglesia, y de la única manera que vamos a salir victoriosos de lo que viene es conectándonos financieramente al reino de los cielos. La iglesia va a poder resistir lo que viene en la unidad del Espíritu. No vamos a poder. ¿Y por qué me impactó? Porque miren lo que pasó el sábado. Estalló una guerra, literalmente. Y Israel es el reloj profético de Dios. Debemos estar muy atentos. Y yo sé que no es en vano esta palabra. Pueden bajarle un poquito. Bueno, yo llamé esta enseñanza prosperidad financiera. La decisión es tuya. Y lo vamos a comprobar. ¿Por qué la decisión? ¿Por qué la prosperidad
ya es una decisión mía. Amén. Es mi decisión. Y lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar. Si no experimentamos la prosperidad bíblica en nuestras vidas y en nuestras familias, es nuestra decisión. Ya no es la decisión de Dios. Y la llamé así, no sabía qué título darle, pero creo que fue el adecuado. Y vamos a leer Deuteronomio 8:18. Dígale: gracias, Señor, porque en mi corazón hay un fuerte anhelo por prosperar. Amén. Entonces vamos a leer Deuteronomio 8. Me gusta Deuteronomio 8 porque dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Entonces, acuérdate, lo voy a leer así: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder financiero. Aleluya, aleluya. Él es el quien te da el poder financiero para hacer o adquirir las riquezas. Amén. El Señor me dijo: mi poder es un poder sanador, pero mi poder es un poder financiero, es un poder salvador. Amén. Para vida eterna. Entonces, realmente leer la Biblia bajo el enfoque del poder financiero del Señor es maravilloso. Realmente eso es lo que está diciendo la Escritura: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder. Y cuando dice para hacer o para adquirir las riquezas, esto es un poder financiero. Amén. A fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. En este versículo vemos cómo Dios estableció la prosperidad financiera como parte de un pacto. La prosperidad financiera está ligada a un pacto. Está ligada a un pacto. Poder financiero para hacer riquezas es confirmación de un pacto. De tal manera que cuando nosotros hablemos de finanzas, no podemos salirnos del marco del pacto. ¿De cuál pacto? La Escritura habla de la sangre del pacto eterno. Jesucristo, la sangre del pacto eterno. Y toda enseñanza del antiguo pacto nosotros la trasladamos, la examinamos a la luz, la interpretamos a la luz del nuevo. ¿Amén? Porque todo el antiguo pacto era sombra de lo que venía. ¿Amén? Entonces, aquí habla de un poder financiero para adquirir riquezas, pero también habla de confirmar el pacto. ¿Cuál pacto? Entonces lo leemos a la luz del nuevo, el pacto de la sangre. Amén. El pacto de la sangre de Jesucristo. Ese es el pacto, el nuevo pacto. Así que nuestra prosperidad financiera confirma el pacto. Yo quiero que tú lo digas con mucha gana. Di: mi prosperidad financiera confirma el pacto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando tú prosperas financieramente es porque Dios está confirmando un pacto. ¿A cuántos les gusta esto? A mí me llena de alegría, porque el sello de mi prosperidad financiera, el sello es el sello de Cristo en la cruz. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que mi prosperidad financiera confirma el pacto de la sangre de Cristo. Y Dios anhela confirmar el pacto. Anhela. Él hizo el pacto. Y lo que más anhela Dios es confirmar el pacto por todas las generaciones. Mi prosperidad financiera está garantizada debido al pacto. Yo quiero que tú lo digas conmigo: mi prosperidad financiera está garantizada debido al pacto. Al pacto.
Aleluya. Por eso llamé la enseñanza prosperidad, la decisión es tuya. Así que ya la prosperidad es una decisión nuestra. Dios lo ve así. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Él solamente quiere confirmar. ¿Cómo confirma? Cuando hay poder financiero obrando a favor de nosotros. Aleluya, el Espíritu Santo viene y confirma con nuestro trabajo, con nuestra diligencia, con nuestro emprendimiento. Amén. Él confirma, el Espíritu Santo viene y confirma con poder financiero el acuerdo del pacto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso está decidido. Nuestra prosperidad financiera es algo que ya está decidida para nosotros. Entonces, ¿por qué seguimos siendo pobres? ¿Por qué seguimos con tanto alcance financiero? Porque el devorador viene y devora finanzas. Y muchas preguntas. Entonces, vamos a ir a Génesis 17:2, porque aquí está hablando a fin de confirmar a tus padres. ¿Cuáles padres? Tenemos que ir a nuestro padre Abraham. ¿Cuántos saben que la escritura habla de Abraham como nuestro padre? Nuestro padre Abraham. Entonces aquí vamos a ir a esos padres a fin de confirmar a tus padres el pacto. Y tenemos que ir a la raíz. Entonces en Génesis 17 dice la escritura: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo. Diga gloria a Dios. Fíjate que Deuteronomio 8, cuando dice a fin de confirmar el pacto a tus padres, entonces nos remitimos a Génesis 17. ¿Cuáles padres? El padre Abraham. Ahí comienzan muchas cosas para nosotros, la iglesia. Porque fue la promesa de él la que nos alcanzó. Fue la promesa que Dios le hizo a Abraham la que nos alcanzó a nosotros. Una promesa de bendición y no de maldición. Y es la que seguirá alcanzando las generaciones que han de nacer en Cristo. Entonces el Señor le dice: yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Diga: yo haré un pacto contigo. No lo dijo nadie, solamente María Paulita. Yo haré un pacto contigo. Ese pacto es en Cristo. Aleluya. Para nosotros, a la luz del nuevo, ese pacto es en Cristo. Yo haré un pacto contigo y tú multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: este es mi pacto contigo. Aleluya. Este es mi pacto contigo. Dios es un Dios de pactos. Y nosotros tenemos que, la única manera que tenemos de entender a Dios es por el pacto. Amén. Porque Dios por todas las edades ha trascendido en el mundo de los hombres a través de ¿qué? De pactos, hasta culminar satisfactoriamente con la sangre del pacto eterno, Jesucristo, la cruz. Pero la escritura es una revelación progresiva. Entonces aquí el Señor le dice a Abraham: este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbres de gentes, no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. El versículo 7 dice: estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Entonces el Señor le dice: estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. ¿Cuál es esa descendencia? Nosotros. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham en Cristo. Cuando nosotros nacimos en Cristo, espiritualmente nuestro antepasado espiritualmente es Abraham. Fuimos injertados en esa descendencia espiritual. Entonces tenemos que leerlo a la luz del nuevo. Estableceré un pacto contigo. Ese pacto está establecido en la sangre del pacto eterno, Jesucristo.
Amén. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia. O sea, nosotros en Cristo estamos ahí en un pacto, en Cristo, en Cristo. El Padre hizo un pacto con Cristo, el pacto es con Cristo, pero nosotros en Él tenemos derecho a todos los beneficios del pacto, pero también tenemos deberes. Amén. El pacto son derechos y deberes. Entonces, y con tu descendencia de generación en generación. Aleluya. Eso nos abre un poco más la perspectiva, el entendimiento de Deuteronomio 8:18. Amén. Entonces, la prosperidad financiera de Abraham y la prosperidad financiera de la descendencia de Abraham está ligada al pacto. Amén. Y nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham, y nuestra prosperidad y el poder para prosperar está ligado al pacto de la sangre de Cristo. Y podemos seguir leyendo. Entonces aquí hubo un derramamiento de sangre, porque el pacto, iniciando esa sombra del pacto en Cristo, tenía que haber derramamiento de sangre. En el pacto hay derramamiento de sangre. Y aquí lo que el Señor le dice es: todo varón de entre vosotros será circuncidado. Entonces, en la circuncisión que había, derramamiento de sangre. Y esto era la sombra de lo que venía, del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, muy seguramente el pastor va a estar empleando un poquito más lo del pacto, porque la prosperidad financiera no la podemos desligar del pacto. Entonces, esa palabra estableceré significa fundar o fijar de forma permanente. Dios llegó a establecer un pacto, y para nosotros está establecido el pacto. Diga amén. Debido al pacto fue que Abraham experimentó el poder financiero de Dios para prosperar en todo, al igual que su descendencia. O sea, la prosperidad financiera de Abraham no vino porque sí, vino por el pacto. Y esto es para nosotros. Amén. De la misma manera, la bendición de Abraham nos llega a nosotros, nos llega no porque sí, sino por el pacto. Debido al pacto. Amén. Así, por eso fue que Abraham experimentó el poder financiero de Dios sobre él. Usted puede leer quién fue Abraham, y él experimentó el poder financiero. Por eso Deuteronomio 8:18 habla del poder, amén, para hacer las riquezas, a fin de confirmar ¿qué? El pacto. Y Abraham experimentó ese poder financiero, lo experimentó su hijo Isaac, lo experimentó Jacob, lo experimentaron la descendencia que comenzó a nacer, comenzó a experimentar ese poder financiero. Y nosotros en Cristo, esto es para nosotros, diga, esto es para mí, pero es debido al pacto. Así que Dios ya había hecho su parte con Abraham, ahora Él debía hacer la suya, amén, y nosotros debemos hacer nuestra parte. Entonces vamos a leer Lucas 22, porque no voy a hablar de pacto, pero sí quiero hacer un énfasis, enfocarnos cuál es nuestro pacto. Lucas 22, 19, dice la escritura: también tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es el Señor. Amén. ¿Tomó qué? Pan. Tomó pan. A ver, se me perdió. Lucas 18, 19. También tomó el pan. No, pero vamos a leer desde el 15. Desde el 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros,
Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que hubo una sangre que fue derramada por nosotros. Y el Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Entonces, cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, deberíamos estar celebrando nuestra redención financiera. Aleluya. Deberíamos estar celebrando nuestra redención financiera, porque nuestra prosperidad financiera va ligada al pacto. Y esto me habla de pan y esto me habla de vino. Amén. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Cristo, Gálatas 3:13, dice la escritura en Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió financieramente de la maldición que había proferido la ley, haciéndose maldición por nosotros. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús, en Cristo, esto me habla de pacto, en Cristo es pacto, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. ¿Quiénes éramos gentiles? Nosotros. ¿Qué nos alcanzó a nosotros? La bendición de Abraham. Pero necesariamente hubo una redención. Y miren esto tan maravilloso, la verdad, esto lo vamos a ampliar, pero 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. Así que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros la palabra de la cruz es poder financiero para salvación. ¿Qué es la cruz para nosotros? Es el poder financiero de Cristo que nos trajo salvación. Y por eso es que desde esa perspectiva es que nosotros hablamos y debemos hablar de nuestra prosperidad financiera. La cruz es locura para el que se pierde, pero para nosotros es poder. Y estamos hablando de finanzas, así que la cruz es un poder financiero que nos salvó, que nos redimió. Ahí estaba el poder del Padre, el poder redentor, el que nos trajo libertad financiera. ¿Dónde? En la cruz. Y esto me habla de pacto. La cruz era lo débil de Dios, pero que es más fuerte que nosotros. Aleluya. Agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la cruz, por la locura de la predicación. A Dios le agradó salvarnos financieramente por la locura de la cruz, porque ahí estaba el poder redentor obrando, redimiéndonos de la maldición financiera. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Que pareciera que queremos ese de menos a más, pero experimentamos que como que las cosas no se dan. Diga gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Amén. ¿Qué nos alcanzó? La bendición de Abraham, pero debido al pacto. Hoy Dios sigue confirmando el pacto. Hasta aquí yo llegué a una conclusión. Y la conclusión es que no hablar de libertad financiera, de prosperidad financiera a la iglesia, es ignorar el pacto, es invalidar el pacto, es demeritar el pacto. Cuando nosotros no hablamos en la iglesia de prosperidad financiera y de finanzas, estamos desechando la redención en la cruz. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por esto.
Porque nosotros aquí, realmente, por mí, yo no quería hablar de finanzas. Y hemos hablado muy poquito de finanzas a la iglesia, y Dios me lo dijo. No hemos hablado de las finanzas, de la redención financiera. ¿Por qué no hablamos? Por temor. No hablemos porque es que van a pensar que es que estamos buscando los donativos. No porque es que la iglesia va a pensar que es que estamos buscando su dinero. Y hay temor. Hay muchos pastores que no hablan de finanzas. ¿Y por qué no hablan? Porque es que no queremos que nos digan cosas que no nos gustan. Pero ¿saben qué? Que las digan. Dije, Señor, que las digan. Y vamos a hablar de finanzas. Porque la única manera de que la iglesia prospere es por la luz de la palabra. Porque todo lo que va a ser hecho financieramente es por la acción de la palabra. Porque sin la palabra nada va a ser hecho. Nada va a ser hecho. Y si la palabra para finanzas no sale, ¿qué es lo que el diablo quiere? Que no prediquemos de finanzas, que no enseñemos de finanzas. Nada va a pasar. Y la iglesia viene a la pobreza y a la dificultad financiera. Y esto por un lado, y le dije, Señor, perdón por no haber hablado más de finanzas. Le dije, Señor, perdónanos, porque queríamos evitar el tema. Queríamos que usted estuviera cómodo. Queríamos que usted no dijera, ay, los pastores van a ir tras mis finanzas. Yo no sé si usted pueda llegar a estar pensando así, pero ya es tu decisión. Pero no hablar de finanzas es no hablar del pacto. No decirle a la gente diezme es no hablar del pacto. Y le pedí perdón a Dios por eso. Le pedí perdón a Dios por eso. Pero está la otra parte, está la iglesia que no quiere que se le hable de finanzas, que quieren prosperar, pero no quieren prosperar a la manera de Dios, que quieren prosperar a su manera. Entonces está la iglesia que se resiste. Pastor, no hable de finanzas. No hable de finanzas, pastor. Y hay una resistencia, tanto de aquí para allá como de allá para acá. La iglesia que no quiere oír el mensaje de la redención financiera, no quiere oír acerca del modelo económico de Dios en la tierra para que nosotros prosperemos. Y en medio está el diablo, entre nosotros y ustedes, la iglesia, en ese temor de nosotros, para que no se nos calumnie, para que no se nos juzgue, para que no hablen mal de nosotros, para que todo el tiempo piensen bien de nosotros. Mi pastor es chévere porque él sí no me habla de finanzas. Allí mi iglesia es chévere porque allá sí no, allá el pastor no habla de eso. Y en el medio está el diablo, el devorador, devorando finanzas. Y el Señor me mostró esto. Así que yo espero que usted hoy diga, Señor, toda resistencia a oír de finanzas por la palabra, diga, Señor, la saco de mi vida. Voy a abrir mi corazón para recibir tu palabra. Así que haciendo este estudio, es la primera conclusión a la cual yo llegué. Y entonces, esa es la primera conclusión de esta enseñanza. ¿Por qué mi prosperidad es mi decisión? Por el pacto. Es mi decisión, es tu decisión que abras tu corazón para oír la palabra que te prospera financieramente. Es tu decisión. Yo ya tomé la mía. Yo le dije, Señor, voy a hablar de finanzas. Donde quiera que vaya, voy a hablar de finanzas. Al pobre, al rico, voy a hablarle de finanzas. Y le dije, Señor, me despojo de todo temor. Allá, el que piense mal de nosotros, ese no es mi problema. Así que toda resistencia a recibir este mensaje, dígale, Señor, la echo fuera, porque lo único que nos va a prosperar financieramente es oír la palabra y hacer la palabra. Y hay un pacto. Entonces, la primera conclusión a la que llegué fue esta. Dije, Señor, la prosperidad financiera es nuestra decisión. Lo primero. Pero me hice una pregunta y le dije, Señor, ¿y por qué
si nuestra prosperidad financiera ya está establecida? Y comencé con los porqués. ¿Porqués? ¿Por qué? ¿Por qué las ventanas de los cielos parecen cerradas? ¿Por qué pareciera que el devorador tuviera más victoria sobre las finanzas de los hijos de Dios que el mismo Cristo en la cruz? Señor, ¿por qué? Y comencé a preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si nuestra prosperidad financiera ya está establecida por el pacto? Y comencé con muchas preguntas. Yo conozco la iglesia, yo conozco las luchas. También le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué falta tantas cosas aquí? Y lo tengo que decir. Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto faltante en la iglesia? ¿Por qué tanta dificultad para hacer las cosas? Saben, yo escuché la voz de Dios como un trueno que me dijo, os he dicho que os bendeciré y os multiplicaré. Entonces el Señor me llamó la atención a algo, y esto te va a bendecir. Dime esto, esto me va a bendecir. Esto me va a bendecir, porque es la palabra, porque está escrito. Y porque a veces quisiéramos arrancar de la escritura, quisiéramos arrancar páginas. Y saben, voy a decirte algo, es la primera vez en mi vida que voy a predicar de esto. Yo lo pasaba, pero el Señor me dijo, ¿no lo has visto? Míralo, míralo. Yo lo pasaba, nunca he predicado de esto, nunca he enseñado de esto. Nunca. Y el Señor me dijo, míralo, míralo. Y comencé a mirarlo y comencé a estudiarlo y comencé a profundizar. Y entonces vamos a ir a Malaquías, el capítulo 3. Malaquías es, yo creo que esta parte no la quisiéramos mirar, tocar, no quisiéramos tener nada que ver con Malaquías. Pero si no queremos tener nada que ver con Malaquías, quiere decir que no queremos tener nada que ver con el pacto. Y entonces fijé mis ojos en Malaquías 3, el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Saben? Debo confesar que yo pensaba que en el nuevo pacto esto no era. Lo confieso. Decía, Señor, eso en el nuevo pacto no aplica para nosotros. Pero a raíz de todos mis porqués, el Señor me dijo, mira, Malaquías 3, el versículo 8. Y la pregunta es, ¿robará el hombre a Dios? Dilo conmigo, ¿robará el hombre a Dios? ¿Saben? Esto no lo queremos escuchar. Esto no lo queremos escuchar. Esto quisiéramos coger la escritura aquí y rasgarla y decir, Señor, esto no, esto no. Y realmente no lo quisiéramos escuchar, pero la pregunta es, ¿robará el hombre a Dios? Entonces, si leemos desde el versículo 6, porque yo Jehová no cambio, yo quiero que tú lo digas conmigo, yo Jehová no cambio, el Señor no cambia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, amén. Entonces yo Jehová no cambio, por eso los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Versículo 7, desde los días de vuestros padres, y ya sabemos cuáles son los padres, ¿no? Os apartáis de mis leyes y no las guardáis, os apartáis de mi palabra y no la obedecéis. ¿Desde el día de qué? De vuestros padres. Y el Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, volveos a mí. Y hoy es un tiempo para volvernos al Señor. Amén. Le garantizo que hoy es un día para volvernos al Señor, para que el Señor se vuelva a nosotros financieramente. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? Y está la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Versículo 10, traed
todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, haya alimento en mi iglesia. Amén. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí habla de maldición, pero también dice que Él nos redimió de la maldición. Amén. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Si bien somos redimidos de la maldición, amén, y al cielo no vamos a entrar porque compramos esta salvación tan grande, amén, pero sí hay un efecto de maldición en nuestras finanzas. Hay un efecto, comenzamos a experimentar un efecto del devorador en nuestras finanzas. Vamos a entrar al cielo, amén, tenemos salvación, vida eterna, pero aquí en la tierra vamos a experimentar un efecto en nuestras finanzas. Y comencé a indagar por qué la escritura dice que le robamos a Dios. Hablé con 3 hermanos de la iglesia y tocamos el tema, entre esos estaba Ian, toqué el tema con Andrés y con otra hermana. Y comencé a indagar por qué la escritura dice que le robamos a Dios, porque la pregunta es esa: ¿robará el hombre a Dios? Usted al final concluya, haga su conclusión. Si es posible que nosotros le robemos al Señor, haga su conclusión. Génesis 14, vamos a dejar ahí ese Malaquías con la pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Vamos a comprobar, ¿robará el hombre a Dios? Génesis 14, vamos a ir a Génesis 14. Entonces aquí encontramos, aquí aparece por primera vez la figura del diezmo. Aquí aparece por primera vez la promesa, pero aparece también una figura financiera. ¿Ven? Entonces Génesis 14 dice, Génesis 14, 17, cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó ¿qué? Pan y vino. Pacto, diga pacto. Melquisedec, sacerdote. Realmente Melquisedec es la figura de Jesucristo. Amén. De Jesucristo. Es la figura. Está en Hebreos 7. Entonces, es Jesucristo saliendo al encuentro de Abraham. Es sacerdote del Dios Altísimo. Más adelante lo miramos mejor. Salió con qué? Pan y vino, pacto. Y lo bendijo diciendo, Abraham en Génesis 12 tenía la promesa: te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esto tiene que ver con nosotros, con los descendientes. Amén. Y sale Melquisedec con pan y vino, figura del pacto, la sombra del pacto del pan y vino, la escritura que leímos anteriormente. Amén. El Señor está en mi copa, está en mi cuerpo, pacto. Y lo bendijo diciendo, ¿por qué lo bendijo? Porque tenía la promesa. Y porque era el mismo Señor al encuentro. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, diga de todo. Mira, esta palabra todo va a marcar la diferencia en todo. Esa palabra todo no la podemos
menospreciar. Y le dio a Abraham los diezmos ¿de qué? De todo. Un 10% del botín, de lo que él había ganado. Le dio el 10%. Ahora la escritura dice que de todo, de todo. Malaquías dice, traed todos los diezmos al alfolí. Todo, todos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. La prosperidad de Abraham estaba ligada al pacto, pan y vino. Y aquí ya aparece una figura financiera en el modelo económico de Dios, el diezmo, el diezmo. Y si vamos a Génesis, vamos a Génesis 28. Entonces aquí está su hijo, Jacob. Amén. Génesis 28, Dios aparece a Jacob en Betel. Y usted puede leer ahí la aparición. Él vio una escalera, y me gusta lo de la escalera, porque dice, vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Eso es una conexión vertical del cielo con la tierra, una conexión vertical del cielo con la tierra y de la tierra con el cielo. Y él tuvo una visión, pero lo interesante fue lo que produjo la visión. Entonces, si leemos el versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me des. De todo. Esa palabra todo es importante, porque es que Efesios 1, el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, diga toda bendición. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en el cielo. Escuche, por eso fue que Jacob dijo, de todo lo que me des. Y la escritura dice que si Dios no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no ha de darnos en él todas las cosas? Pero hay una contraposición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Malaquías, traed todos los diezmos al alfolí. Toda bendición, diga toda bendición, todo diezmo. Nosotros queremos toda bendición. Amén. Y Dios me dijo, mira, mi pueblo quiere toda bendición, mis hijos quieren toda bendición, pero nos rehusamos a dar todo el diezmo. Entonces aquí Jacob dijo, y de todo lo que me des el diezmo, diga, apartaré para ti. Y ahí ya la misma escritura nos comienza a responder por qué la escritura dice, ¿robará el hombre a Dios? Y la escritura dice que Jacob apartó el diezmo para el Señor. Diga, lo apartó. Esa palabra apartó es muy interesante. Y de todo lo que me des, de todo lo que tú me des, el diezmo, apartaré para ti. Entonces, para responder la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Vamos a preguntarnos y preguntémonos. Pregúntese. Diga, ¿de quién es el diezmo? Cuando nos hacemos esa pregunta, ¿de quién es el diezmo? ¿De quién es el diezmo? Ahí podemos responder, ¿robará el hombre a Dios? Ahí, justamente en esa pregunta, ¿de quién es el diezmo? Diga, ¿el diezmo? ¿De quién es el diezmo, iglesia? Diga, el diezmo es del Señor. Por pacto. ¿Qué dice Levíticos 27:30? Levíticos. Yo no voy a pasar los diezmos no son de la ley. Amén. En la ley hubo más luz. Los diezmos son de la promesa.
Y la ley es buena. Y la ley es buena. Entonces los diezmos son de la promesa. Amén. Pasaron por la dispensación de la ley y nos dan más luz. Pero Levítico 27, el versículo 30 dice: el diezmo de la tierra, entre otras cosas, Levítico 27 son las cosas consagradas a Dios. En todo Levítico 27 son las cosas consagradas a Dios. Y el versículo 30 dice: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. ¿Qué es el diezmo? Número 1, no es nuestro. Diga: el diezmo no es mío. Esto te va a prosperar financieramente. Cuando nosotros entendamos que el diezmo no es de nosotros, va a haber una confirmación del pacto. Un poder financiero va a estar obrando a nuestro favor. Pero el diezmo no es de nosotros. El diezmo es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Es el acuerdo de un pacto. Es el acuerdo de un pacto. El diezmo es del Señor. Es cosa dedicada al Señor. El diezmo no es de nosotros. El diezmo no es algo que nosotros sembramos. El diezmo no es una donación. El diezmo no es algo que yo, porque soy generosa con el Señor, vengo a darle el diezmo. El diezmo es de Él. Y Él estableció un pacto. Y entonces Él dijo: te voy a bendecir con toda bendición. El 90 es tuyo. El 10 es mío. Por eso es que Jacob lo apartó. Por eso es que Abraham lo dio. Lo dio todo. Y voy a decirles algo para que lo entendamos mejor. Hay cosas que Dios consagra para Él, aparta para Él. El Padre nuestro, el Señor Jesucristo, dijo: porque tuyo es el poder, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿De quién es el reino? ¿Es nuestro? De Él. ¿De quién es el poder? ¿De quién es la gloria? ¿Qué pasa cuando tocamos la gloria del Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó cuando Usa tocó? ¿Qué pasa cuando Usa tocó la gloria del Señor? ¿De quién es el diezmo? ¿Lo podemos tocar? ¿No lo podemos comer? ¿Podemos ir a vacacionar con Él? ¿Puedes darle a tus hijos comida con Él? ¿Puedes ir a comprar ropa con Él? ¿Podemos ir a comprar el carro con Él? ¿Podemos montar nuestra empresa, nuestro emprendimiento con el diezmo? Pero grítelo. No, porque no es nuestro. En esto tenemos que renovar la mente. Nos hemos tomado el derecho de coger lo que no es nuestro. Nos hemos tomado el derecho. Hacemos cuentas sobre el 100. Hacemos nuestro presupuesto sobre el 100. Y no podemos hacer el presupuesto sobre el 100. Tenemos que hacer nuestro presupuesto sobre el 90. El 90, diga, el 90 es mío. El 10 no es mío. Hay que devolverlo. ¿De cuál, hijecita? Levítico 27, 31. Si alguien quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Ahí está hablando del diezmo. Amén. Así que el diezmo es del Señor. Y ese es el primer fundamento de nuestra prosperidad financiera. Es un acuerdo, es un pacto. Aidecita, párate acá. Párate acá. Martica, párate acá también tú, ya que quisiste venir. y Damián, párate acá. Entonces aquí está Martica, está Aidecita, está Damián.
ellos son rescatados financieramente, están en un pacto en Cristo. Bueno, Martica recibe ingresos de 1 millón de pesos, Aide recibe 10 millones de pesos y Damián recibe 2 millones de pesos. Entonces Martica devuelve el diezmo al Señor. ¿Cuánto es tu diezmo, Martica? ¿Del millón? 100,000. ¿El tuyo de los 10 millones? 1 millón. ¿Y el tuyo? 200. La pregunta es, ¿quién dio más? ¿Quién dio más de los tres? Ninguno. Dieron lo que es del Señor. Démosle un aplauso aquí a los tres hermanos. Ninguno dio más. Simplemente le devolvieron al Señor, apartaron lo que es del Señor y lo trajeron al alfolí de la iglesia. Ahora miren el principio. Vamos a ir a Génesis 2:15. Miren el principio el principio del diezmo es este. Génesis 2, el versículo 15. Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Aquí está nuestro trabajo, amén. Bendecido por el Señor. Lo puso para que labrara y cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre, diga mandó. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y nosotros leemos esto y decimos, uy, pero ese Abraham sí mucho cabezón, ese Adán mucho cabezón. Si ya se le había dicho, si se le había advertido, pero el principio es el mismo. El Señor nos dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces en el acuerdo del pacto el Señor nos dice, de todo el 90% podrás comer, pero del 10 no podrás comer. Porque el día que de él comas, hijo mío, experimentarás los efectos de tocar lo que no es tuyo. Ya fuimos redimidos de la maldición. Fuimos redimidos de la maldición. Aquí no estamos predicando maldición, pero es el mismo principio. Ellos podían comer de todos los árboles, Este es el 90%. Come del 90%. Come. Pero el 10 es mío. Me lo tienes que entregar. Y no pensemos que cuando venimos al alfolí a dar el diezmo, le estamos dando a Dios de lo que es nuestro. No. Eso es de Él, diga, es de Él, es consagrado al Señor. El diezmo es de Él. Vuelvo y le digo, no es nuestro, no es una siembra, no es una donación, no es el 10% que yo creo que le estoy dando al Señor. No. El diezmo es del Señor. Debo apartármelo, no puedo comérmelo. No puedo irme a vacaciones con el diezmo. No puedo cogerlo, es de Él. Y es el mismo principio de Génesis. Aleluya. Así que ahí es donde le robamos a Dios. Le robamos al socio. Le robamos. Ahí es donde el Señor dice, robará el hombre a Dios. Es que creemos que es nuestro. Es que nos gusta el 100. El 100 es mío. El 100 es mío. Y Señor, pues mira, la verdad, qué pena, pero no me alcanzó. Y entonces estamos haciendo el presupuesto sobre el 100 y no sobre el 90. Y por eso es que robamos el diezmo al Señor. Toda bendición, todo diezmo. En Mateo 23,
Mateo 23, 23. Está el Señor Jesucristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El diezmo no es tampoco, el diezmo no es unas palomitas de hacer maíz. Nosotros es una integralidad, pero no podemos dejar de hacerlo. Tenemos que hacer, como dice la palabra, misericordia, justicia y fe. ¿Amén? Sin dejar de qué, de dar el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo es del Señor. Y finalizamos con Hebreos 7:8. Hebreos, diga nuevo pacto, diga nuevo pacto. Hebreos el capítulo 7. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. En Hebreos, a él asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y el fin de su vida. Y a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Y aquí mi amado pastor Alirio me decía: se cree que Abraham vio a Jesucristo cuando le salió al encuentro con pan y vino. Es maravilloso cuando el Señor dice: Abraham vio mi día y se gozó. Y entonces considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Esto nos invita a considerar a Jesucristo. Considerad pues a Jesucristo, cuán grande es Él, que venimos a honrarlo con lo que es de Él y no de nosotros. Considerémoslo. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, esto es de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada, de entre ellos tomó de Abraham los diezmos. Melquisedec tomó los diezmos de Abraham. Melquisedec tomó los diezmos de Abraham y lo bendijo. Y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor bendice, es bendecido por el mayor. Y el versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Reciben. Aquí en la tierra hay un sacerdocio avalado por Dios para recibir los diezmos ¿de quién? Del pueblo, aquí en la tierra. Pero allí, diga pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Esto está hablando del Cristo que pisó la tierra, que redimió en la cruz, que derramó su sangre, la sangre del pacto eterno, del que resucitó y ahora se da testimonio de que vive y de que está en los cielos. Y dice la palabra que Él lo recibe. ¿Por qué lo recibe? Porque es de Él. Diga, ¿por qué lo recibe? Diga, porque son de Él. Porque el diezmo es del Señor. Amén. Lo recibe en el cielo. Ahora, ¿para qué es el diezmo? Más adelante, en otra enseñanza, se desglosa para qué es el diezmo. ¿Para qué? ¿Para qué es el diezmo? Mientras la economía del mundo va a estar cerrada, para los que diezman y ofrendan, las ventanas de los cielos estarán abiertas. Escuche bien esto, escúchelo, porque esto es profético.
Malaquías dice, y probadme ahora en esto, traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Escuche, iglesia, la palabra dice sobreabunden, sobreabunden. ¿Y saben qué? No nos llenamos. La única manera de que nos llenemos de esa sobreabundancia, nos despojemos de todo lo contrario, es por la palabra. Comience a llenarse de la sobreabundancia de Dios. Comience a llenarse, saque, renueve su mente, saque la escasez, saque la dificultad y saque todo lo que le produce aflicción financiera. Saquémoslo. Echémoslo fuera y recibamos la sobreabundancia de Dios. Dice, pruébeme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones, bendiciones en una conexión horizontal, en una conexión. Si nosotros, la manera de que se abran las ventanas de los cielos, la manera de activar una conexión vertical financiera con el cielo es activando nuestra conexión vertical, dando lo que es del Señor. Diezmo, prueba la obediencia. En el huerto uno dice, pero ¿qué le pasaba al Señor? ¿Por qué dejó el árbol ahí para que ellos comieran? A ver, Señor, a ver, ¿por qué lo dejaste ahí? Porque el Señor nos permite a nosotros una consignación completa. Diezmo, prueba obediencia. El Señor permite que la tengamos en nuestras manos. Ese 10, así como dejó el árbol en el huerto, pero dijo, no coman de él, no coman. Y el diezmo, el 100, el Señor lo hace llegar a nuestras manos. Y lo primero que tú haces no es comenzar a pagar tus cosas. No podemos comenzar a pagar nuestras cosas, porque lo primero es apartar el diezmo. Lo aparto, esto es consagrado al Señor. Padre, gracias, yo aparto el diezmo, lo consagro a ti, Señor. Y vienes y lo entregas. ¿Qué es ofrenda? La ofrenda es tuya, la ofrenda es de tu 90. Y la ofrenda lo que prueba es la generosidad del hombre para con él, que le dio todo. Por eso hay gente que diezma y hay gente que ofrenda. Por eso hay gente que entiende los principios de la economía de Dios, la siembra y la cosecha. Diezmo no es siembra. Diezmo es devolverle al Señor lo que es de Él. Ofrenda es generosidad para con Dios. Es tu decisión. Pero diezmo también es nuestra decisión. Amén. Por eso la prosperidad es decisión de nosotros. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Pacto. El que no es conmigo, contra mí es. Diezmo, ofrenda. El que conmigo no recoge, desparrama. Pacto. Miren esto es mío. Dios no necesita que nosotros le demos nada. Por ahí hay una palabra que dice, si yo necesitara algo no te lo pediría a ti. Dios no necesita, diga, Dios no necesita que yo le dé nada. Él es el dueño de todo el oro y de la plata. Dice, mío es el oro y la plata, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero Dios diseñó un modelo económico, diezmo, ofrenda, la ley de la siembra y la cosecha para nuestro beneficio. Diga, el diezmo es para mi beneficio, la ofrenda es para mi beneficio. No es que nosotros lo beneficiemos a Él, es que Él nos benefició a nosotros, es que Él nos bendijo a nosotros. Amén. El diezmo es para nuestro beneficio, es para nuestra protección,
porque reprende al devorador. Amén. Es para nuestra seguridad financiera en esta tierra. Y también en el diezmo Dios se aseguró nuestra dependencia económica de Él. Por eso el Señor dijo: oh Padre, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Diezmo garantiza seguridad, protección, cuidado, reprende por nosotros al devorador y hace que nosotros dependamos de Él. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque Él sabe que solos no podemos. Diga: el Señor sabe que yo no puedo. Dígalo conmigo: el Señor sabe que solo no puedo. Por eso el diezmo, por eso la ofrenda, porque Él sabe que solos no podemos. Por eso el que conmigo no recoge, desparrama. Hay una dependencia de Él. El Señor sabe que solos no podemos. Diga: solo no puedo. Diezmo es humildad. Diezmo es decir: Señor, necesito de ti. Diezmo es venir al Padre y decirle: Padre, te necesito en mi economía. Gracias por todo lo que me has dado, Señor. Y pongámonos de pie. Voy a terminar leyendo un resumen aquí de un segundo, pero que nos ministra bastante, nos abre los ojos. Cierre sus ojos y escuche. Cierre sus ojos y escuche. Ya puedes poner la canción. No dejen de escuchar este cierre, no dejen de escucharlo. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor, Dios de nuestros antepasados Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuya, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo de lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Oh Señor, nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo, para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. Oh Señor, Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac e Israel, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. Asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar este templo, para el cual he hecho estos preparativos. Después David le dijo a toda la asamblea: alaben al Señor su Dios. Y todos en la asamblea alabaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinaron y se arrodillaron ante el Señor y ante el rey.
Y yo te digo, iglesia, el Señor examina nuestro corazón y que encuentre un corazón íntegro. Íntegro, iglesia. Que el Señor nos halle íntegros con el dinero. ¿Saben? Yo no quiero predicar nada que se salga de la palabra, pero yo te digo hoy, pidámosle perdón al Señor. La iglesia, la iglesia, y no estoy hablando solamente de esta iglesia, pero hemos robado los diezmos al Señor. Y el Señor me habló. Yo le dije, Señor, ¿qué pasa? Me dijo, no hay integridad en mi pueblo. Toman lo que no es de ellos, lo que está consagrado a mí. Y te lo digo con temor y temblor. Pero es un momento para decir, Señor, perdónanos. Perdónanos, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdóname por comer con tu diezmo. Perdóname por vacacionar con tu diezmo. Perdóname por hacer el presupuesto con tu diezmo. Y la palabra dice que si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con Él, a Jesucristo. A Jesucristo. Y hay una invitación para venir al arrepentimiento. ¿Saben? Hoy hay un nuevo comienzo financiero para nosotros. Hoy hay un nuevo comienzo financiero para nosotros. Hoy hay un nuevo comienzo financiero para la iglesia. Yo sé que hoy hay un nuevo comienzo financiero para nosotros. Para los que están en las casas, yo sé que hay un nuevo comienzo financiero para nosotros. Honremos al Señor con lo que le pertenece y veremos abundancia, veremos sobreabundancia. El devorador está reprendido en el nombre de Jesús. Por eso el Señor dijo en Deuteronomio, cuídate de olvidarte de mí, cuídate de olvidarte de mí, porque yo soy el que te da el poder para hacer las riquezas. Cuídate de olvidarte de mí. Y yo te digo, iglesia, muchos van a estar experimentando un gran aumento de parte del Señor. Dios quiere llevarnos de menos a más. Dios quiere que nuestras empresas vayan de menos a más. Rompamos el límite. No tomemos lo que es de nosotros. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No pensemos que lo podemos hacer solos. No pensemos que podemos quebrantar el pacto de la sangre del Señor. Hoy hay un nuevo comienzo financiero para la iglesia. Padre, gracias. Venimos en arrepentimiento, Señor. Pedimos perdón, Padre, por haber tomado lo que es tuyo, Señor. Y nosotros, Padre, pedimos perdón por no haber hablado, Padre, por no haber hablado a la luz de la palabra, Señor. Pero gracias, Padre, porque tú nos das libertad para hablar como debemos hablar, Señor. Yo sé, Padre, que tu poder financiero está sobre nosotros, Padre, obrando, operando. Que tú vienes a confirmar el pacto, Padre, de la redención, de la cruz. Gracias, Padre, por traer completa libertad financiera sobre la iglesia. Hoy reprendemos al devorador, Señor. Hoy reprendemos al que viene a devorar las finanzas. Padre, Señor, gracias por la luz que nos das, Padre. Señor, hoy entendemos que el diezmo es tuyo y que cuando no lo damos todo, Señor, lo robamos, Señor. Pero gracias, Padre, por perdonarnos y limpiarnos, Señor, de todo pecado. Padre, y hoy, Señor, conforme al arrepentimiento, Señor, de la iglesia, hoy tomamos autoridad, Señor, sobre todo devorador financiero y lo echamos fuera, Señor. Tú viniste a deshacer las obras del diablo, Padre.
y le hemos dado lugar al diablo, Señor. Por eso las ventanas de los cielos, Señor, no se abren para nosotros, Padre. Por eso no hay bendiciones hasta que sobreabunden, Padre. Por eso hay un límite, Padre. Porque hay un devorador, Señor, que nosotros mismos hemos autorizado, Señor. Pero hoy queda reprendido, Padre, porque hoy hemos recibido tu palabra, Padre, y venimos al arrepentimiento, Padre, a declarar libertad, libertad. Padre, gracias. Adoramos, Cristo, te adoramos. Te adoramos. El diezmo es un acto de adoración al Señor. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor. Gracias. Aleluya. Gloria